Hola de nuevo a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta ocasión vamos a ver uno de los temas más importantes de las estructuras de datos porque es la base de muchas cosas que se utilizan dentro del mundo de la programación y se trata del tema de arreglos. Entonces vamos a iniciar con este nuevo tema. Y bueno, recuerden que la próxima clase van a hacer su práctica de este tema de arreglos. ¿Sale? Entonces, pues vamos a iniciar. Estoy seguro que ya todos han tenido alguna aproximación o algún uso con arreglos, y en caso de que ya se les hayan olvidado o en caso de que no sea así, no se preocupen. El día de hoy vamos a recordar y ver todas esas bases acerca de este tema muy importante en la programación. Bueno, vamos a iniciar con la definición de un arreglo. Un arreglo es una colección o conjunto de variables del mismo tipo que se asocian a un nombre común. Ese nombre común en programación lo conocemos como identificador o, en este caso, como una variable con el nombre de una variable especial. ¿Sale? Al final de cuentas, los arreglos dentro de su implementación constan de posiciones de memoria consecutivas. Su almacenamiento es de manera consecutiva y pueden agruparse lógicamente en varias dimensiones. ¿Sale? Por lo pronto, lo más importante que hay que decir es que se trata de conjunto de variables del mismo tipo. Son entidades estáticas. El concepto o el punto de estático expresado en arreglos significa que conservan el mismo tamaño a lo largo de la ejecución del programa. Así como estos dos círculos amarillos que son del mismo tamaño. Bueno, pues en toda la ejecución de un programa, un arreglo va a ser del mismo tamaño. Una vez definido no se podrá modificar durante la ejecución de un programa. ¿Sale? Eso es algo fundamental que no hay que olvidar acerca de los arreglos. Otra cosa muy importante es que para trabajar con arreglos, para ver y para modificar los elementos que conforman un arreglo, el manejo siempre se hace con índices. Los índices indican la posición o el lugar donde se ubica cada uno de los elementos dentro del arreglo. Y en el índice, en la referencia del índice que se usa para manejar los elementos de un arreglo, es posible utilizar variables, constantes o expresiones aritméticas. La representación gráfica de un arreglo se puede ver de esta forma. Un arreglo es, en su forma más simple, es un conjunto de variables. En este caso se pueden expresar o se pueden representar con una pequeña tablita. Y en cada uno de los cuadritos significa una posición y dentro de esas posiciones están almacenados los elementos que forman parte de mi arreglo. Muy importante, lo que está aquí entre corchetes son los índices o posiciones del arreglo. Y algo que hay que tener en cuenta con el manejo de arreglos siempre es que los índices de los arreglos siempre empiezan en 0. Y eso es algo que puede causar dolores de cabeza, pero que no deben olvidar nunca. En cualquier arreglo, los índices siempre empiezan con 0. ¿Sale? Muy bien. Eso quiere decir que si yo tengo un arreglo de 10 elementos, o bueno, uno de 9 elementos, como el que aparece en la pantalla, si yo tengo un arreglo de 9 elementos, los índices con los que se puede manejar son de 0 a 8. Si yo tengo un arreglo de 5 elementos, los índices en los que se van a manejar sería de 0 a 4. Si yo tengo un arreglo de 6 elementos, los índices serían del 0 al 5. Y esto es algo que causa muchos dolores a la hora de programar, muchos dolores de cabeza. ¿Sale? La sintaxis en lenguaje C, ojo, recuerden que en este curso estamos trabajando lenguaje C.
La sintaxis para trabajar con arreglos en lenguaje C. En la declaración tengo que poner el tipo de dato que van a ser los elementos de mi arreglo. Si va a ser de enteros, si va a ser de int, si va a ser de, o sea, de float, de double. Después el identificador o el nombre que yo le voy a dar al arreglo y entre corchetes el tamaño de elementos que voy a almacenar dentro de él. Vamos a ver ejemplo. Aquí en este ejemplo aparece un arreglo de tipo entero que se llama así y que tiene 10 elementos. Un arreglo de elementos flotantes que se llama ABC y son 20 elementos. Un arreglo de caracteres que se llama letras y es de 30 elementos. Ojo, primeros errores dentro de las declaraciones de arreglos. Las primeras 3 son correctas. Como dato curioso, lo que acabamos de decir es que los arreglos se manejan con índices. ¿Cuáles serían los índices válidos del primer arreglo? Pues serían de 0 a 9. ¿Cuáles serían los índices válidos del segundo arreglo? De 0 a 19. ¿Y cuáles serían los índices válidos de nuestro tercer arreglo? Bueno, yo espero que a estas alturas ya todos vean de manera clara que serían de 0 a 29. Cualquier índice que no sea parte de estos sería incorrecto. Ok, entonces en la declaración, en las líneas que aparecen ahí en la línea 6 y 7, ambas declaraciones son incorrectas. La que aparece en la línea 6 es incorrecta porque no podemos dejar vacío el tamaño del arreglo. Forzosamente en la declaración debemos indicar de qué tamaño va a ser y esto es porque una vez declarado ese tamaño no se puede modificar. Segunda variante que podría estar equivocada es que la instrucción 7 es incorrecta porque los corchetes deben ir hasta después del nombre del arreglo, no después del tipo de dato. Entonces, en la línea 7, el error es la posición de los corchetes y además tampoco está indicando el tamaño de mi arreglo. ¿Sale? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ya saben, vayan apuntando sus preguntas para que las podamos resolver. Ok, pues ahora, como habíamos dicho, el manejo de los arreglos se trata o se trabaja con los índices. Aquí está una declaración de un arreglo de 5 elementos y para empezar a almacenar valores en nuestro arreglo de 5 elementos, bueno, de entrada recordemos que si es de 5 elementos, va a ser los índices válidos van a ser de 0 a 4. Si yo empiezo a indicar específicamente los índices correspondientes, aquí le estoy diciendo que en el índice 0 va a haber un 4, que en el índice 1 va a haber un 8 y así sucesivamente. ¿Y qué está pasando con esta instrucción que aparece en la línea 9? Como mi arreglo es de 5 elementos, sus índices válidos son de 0 a 4. Si yo intento acceder a un índice que está más allá del tamaño original de mi arreglo, pues es algo que es incorrecto. ¿Vale? Ahora, en la declaración de la línea 10, tenemos un arreglo, 2, que ahora va a ser de flotantes y que ahora va a ser de 20 elementos. Aquí hay 20 posiciones o 20 lugares para almacenar valores en mi arreglo 2 y sus índices válidos son de 0 a 19. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a continuar. Si yo quiero ver qué hay en algún índice de un arreglo, puedo hacer uso de mi instrucción de printf y acuérdense que hay que acceder con el identificador y la posición específica que yo quiero ver. ¿Sale? También yo puedo trabajar con los índices para usarlos en alguna operación como una suma y después imprimir ese resultado. Ahora, si yo en las instrucciones anteriores había asignado algunos valores, pues bueno, los valores originales de mi arreglo son los que yo había asignado. Si yo quiero modificar algún valor, pues lo hago a través del índice que quiero modificar.
Entonces, arreglo 1 en la posición 3 igual a 20, ¿en dónde se va a colocar el 20? Bueno, pues el 20 se va a colocar en lugar del 16. Este sería el resultado de esta instrucción. Si posteriormente yo quiero modificar el índice 4 y poner un valor de 30, ¿dónde se va a almacenar el 30? Bueno, pues el 30 se almacenaría encima del 23. Y después de estas dos instrucciones, nuestro arreglo queda de esta forma. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Y qué ocurre con los arreglos de caracteres? Bueno, pues vamos a este ejemplo. El arreglo 3 ahora es de tipo char. Muy importante, en el caso de los arreglos de caracteres, en cada uno de los elementos que forman parte de mi arreglo, solo puedo almacenar un carácter. No puedo almacenar dos o más. Si yo digo que mi arreglo 3 es de tamaño 5, los índices válidos son de 0 a 4. Y para almacenar elementos dentro de nuestro arreglo, los tengo que poner entre comillas simples. Entonces, arreglo en la posición 0 es una A. Quiere decir que aquí en la posición 0 va a aparecer una A. Si yo digo arreglo en la posición 1 igual a una llave, bueno, pues entonces en la posición 1 va a aparecer una llave. ¿Y qué pasa con esta instrucción? ¿Esta instrucción genera un error? ¿Esta instrucción es correcta o es incorrecta? Arreglo en la posición 3, arreglo 3 en la posición 2 igual a 64. ¿Qué nos mostraría este print? ¿Alguien ya sabe qué nos mostraría este print? Bueno, pues si yo coloco un número de esta forma, lo que va a mostrar este print y lo que se va a almacenar en este 2, en esta posición, pues no es otra cosa más que una arroba. ¿Por qué se va a almacenar una arroba? Recuerden que en nuestra clase anterior mencionamos en los tipos primitivos del lenguaje C, en la tabla de tipos primitivos, habíamos mencionado que el tipo de dato char, los caracteres, se basan en el código ASCII que vimos también anteriormente. Por lo tanto, cuando yo coloco un valor de esta forma, lo que estoy haciendo es una referencia directa al código ASCII. Y de mi tabla en código ASCII que yo veía en 4K, pues el 64, ya convertido de binario a decimal, corresponde a una arroba, a la posición de la arroba, ¿sale? Y de esta manera es como se puede empezar a trabajar con arreglos de caracteres. Habíamos mencionado también que en un arreglo, en el índice de un arreglo es posible utilizar constantes, variables o expresiones aritméticas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues se refiere al siguiente ejemplo. Tengo un arreglo de 10 elementos y después declaro una variable de tipo entero, que es 8. Y después digo que mi arreglo en la posición A es igual a 100. La instrucción 5 es correcta, incorrecta, legal, ilegal. ¿Qué pasa con la instrucción 5? Bueno, la instrucción 5 es equivalente a que yo escribiera arreglo, bueno, AR, en la posición 8 igual a 100. Es otra manera de escribir exactamente esta instrucción. ¿Por qué? Porque A tiene un valor de 8. Entonces yo sustituyo el valor de A y puedo escribirlo de esta manera. Ahora, hay que tener cuidado si se usan constantes, variables o expresiones aritméticas, que estemos haciendo una referencia hacia un índice válido. Si mi arreglo es de tamaño 10, el índice 8 es legal, porque los índices legales son de 0 a 9. Ahora, si yo hago una operación AR en la posición A-3, ¿qué estoy indicando aquí? Yo estoy indicando aquí que arreglo en la posición 5 es igual a 200, lo cual también es una instrucción perfectamente válida. Ambas son válidas.
Pero ¿qué pasa con la siguiente instrucción, la que aparece en la línea 7? Aquí yo estoy diciendo que R en la posición 11 es igual a 500. Pero si mi arreglo es de tamaño 10, los índices válidos solamente son de 0 a 9. Por lo tanto, esta es una instrucción incorrecta. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, declaro una variable de tipo double y estoy poniendo b igual a 5.0? Pregunta, ¿esto sería como decir arreglo en la posición 5 igual a 10? ¿Creen que esto sería decir arreglo en la posición 5 igual a 10? Bueno, pues no, esto es una instrucción incorrecta. El índice de un arreglo es posible utilizar constantes, variables o expresiones aritméticas siempre y cuando sean de tipo entero. Si no son de tipo entero, no se pueden usar para referenciar una regla. ¿Sale? Como aquí, que es de tipo double, es incorrecto. ¿Una pregunta? Ok. Vamos a avanzar. Vamos a ver un ejemplo más. Tengo R10. Tengo a R10 de tamaño 5. Aquí está. Y después en R10 inicializo o le doy valor a sus elementos. Voy a guardar 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. ¿Sale? Entonces, este de aquí es R10. Perdón, R10. Y luego digo que R20 es de 10 elementos. Aquí está R20. Vamos a ponerlo aquí. Este de aquí es R20. R10 es de 5 elementos. R20 es de 10 elementos. Y después digo que R20 en la posición R10 índice 2 es igual a 23. Y digo que R20 en la posición R10 índice 4 es igual a 42. La pregunta es, ¿dónde va el 42 y dónde va el 23? Intenten en su cuaderno escribir en dónde va el 23 y dónde va el 42. Mientras ustedes lo piensan, yo voy a escribir los índices de este arreglo. Recuerden, la pregunta es, ¿dónde va el 23 y dónde va el 42? De aquí a que yo acabe de escribir los índices, ya lo tienen que tener listo. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? El 23 va en la posición R10, 2. ¿Y quién es R10, 2? Bueno, también valdría la pena poner los índices del arreglo R10. En R10, 2 tenemos un 3. En R10, 2 tenemos un 3. Por lo tanto, yo aquí, cuando digo R10, 2, es como si estuviera diciendo 3. Por lo tanto, en el índice 3 es donde yo voy a almacenar a mi 23. Aquí va mi 23. Y R10, 4 tiene el valor de 5. Por lo tanto, es lo mismo que yo dijera R20, 5 igual a 42. Espero se hayan confundido. Estoy seguro que sí. Pero la idea de este ejemplo es mostrar que para la referencia de un arreglo se puede utilizar el índice de otro arreglo, siempre y cuando sean los índices legales. Si no son los índices legales, nos marcaría un error y no funcionaría. ¿Sale? El siguiente punto es la inicialización. La inicialización de arreglos es la forma de dar valores al arreglo en la misma línea de la declaración. Cuando yo hago uso de la inicialización, en la misma instrucción, creo mi arreglo y además asigno cuáles son sus valores.
Y ojo, que aquí, solamente en la inicialización, podemos dejar vacío el tamaño. ¿Por qué podemos dejar vacío el tamaño? Porque nosotros, al indicar los valores, le estaríamos diciendo que se trata de un arreglo de 4 posiciones. ¿Sale? Y de esta manera se crea este arreglo. Un arreglo flotante también de 4 elementos y directamente especificamos cuáles son esos 4 elementos. Un arreglo de tipo short de 10 elementos. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa si yo digo que el arreglo es de 10 elementos y solamente inicializo 3? ¿Eso me marcaría error? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Qué pasa con los demás? Eso, ¿qué creen que pase ahí? Bueno, pues lo que sucede ahí es que efectivamente se reserva espacio en la memoria para un arreglo de 10 elementos, inicializo 3 y todos los demás se inicializan en 0. Todos los demás se inicializan en 0. ¿Sale? Ampliando un poco más este ejemplo, ahora para cuando inicializamos un arreglo de caracteres, ocurre algo curioso. Fíjense bien, el manejo, el lenguaje C, pongan atención a esto, vamos a quitar la cámara para que me hagan caso. En el lenguaje C, no tiene como tal integradas las cadenas, como otros lenguajes, como lo puede ser Java, que tiene un tipo de dato string para las cadenas. En el lenguaje C no ocurre esto. Sin embargo, el lenguaje C tiene su propio mecanismo para poder trabajar palabras o cadenas de caracteres conformadas por diferentes elementos. Y ese manejo de cadenas se da con apuntadores a carácter y con arreglos de caracteres. Es por eso que yo puedo hacer una declaración e inicialización como la que está aquí. Si yo pongo CAD1, no pongo el tamaño y pongo una cadena entre comillas dobles, automáticamente se la almacena poniendo en una casilla la H, en otra casilla la L, en otra casilla la O, en otra la L y en otra la A. O también puedo hacerlo letra por letra. Esta instrucción que aparece aquí, donde aparece cadena 2, donde aparece CAD2, es como el equivalente de las primeras 3. Sin embargo, es más engorroso para nosotros como personas estar escribiendo cadena por cadena entre comillas simples. Es mucho más fácil escribir una cadena entre comillas dobles y automáticamente se hace el trabajo de colocar cada una de las letras en una posición del arreglo. Ahora, ojo, si yo hago algo como esto, digo que va a ser de tamaño 5 y pongo una cadena que claramente se pasa de 5, va a ignorar todos los caracteres que se pasen del índice que estoy proporcionando. En este caso, esos 5 serían la H1, la H0, perdón, la O1, la L2, la A3 y el espacio 4. A partir de la letra B, la ignoraría y no se almacenarían en mi arreglo de caracteres. Si aquí no hubiera especificado el tamaño, como en este caso, entonces sí se almacenaría toda mi cadena. ¿Sale? Por lo tanto, si yo quisiera imprimir cadena 1 en la posición 1, ¿qué aparecería en este print? Cadena 1 en la posición 1, ¿qué aparecería en este print? Por favor, díganme ahí en su cuaderno, ¿qué aparecería en este print? Pues aparecería la O de hola. Cadena 2 en la posición 2, ¿qué aparecería? Cadena 2 en la posición 2 aparecería la A de Eda. Cadena 3 en la posición 3 también aparecería la A de hola, 0, 1, 2, 3. Y cadena 6, ¿qué aparecería en la cadena 6? Pues me marcaría un error porque dijimos que solamente los índices válidos serían de 0 a 4 y esto es un índice inválido. Por lo tanto, esto tampoco se permitiría. ¿Sale? ¿Dudas con la inicialización de arreglos? Muy bien. Solo como dato curioso, les platico que en otros lenguajes, como por ejemplo en Java, la declaración es diferente. Ya dependerá de
de cómo se maneje el lenguaje que se esté trabajando. Por ejemplo, en Java, sí se ponen los corchetes después del tipo de dato, después el identificador y después por ahí una palabra mágica de Java que es new y bueno, ya después otra vez el tipo de dato con el tamaño. Esto solo es a manera de curiosidad. Ya después en otro momento trabajarán con arreglos en Java. Ahora, arreglos unidimensionales. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo hasta el momento? Les había platicado en el principio de la clase que los arreglos se pueden agrupar de manera lógica en varias dimensiones. Los arreglos unidimensionales son los arreglos más simples y constan de un solo índice. También se les llama vectores. Entonces, si al momento de buscar en libros se encuentran vectores, pues no se espanten, son arreglos de una dimensión como los que hemos visto hasta este momento. Como los elementos se almacenan de forma adyacente, su representación en la memoria es simple. ¿Cómo se ve un arreglo en la memoria? Si yo tengo el arreglo var 10, var de tamaño 10, su representación en memoria es que en alguna dirección, por ejemplo en la 1000, acuérdense que la dirección es algo que puede ser completamente aleatorio dependiendo de nuestro compilador y nuestra manera de ejecución. En la dirección 1000 va a estar var 0, pues a partir de ahí consecutivamente estarían los otros índices de mi arreglo. En la 1001, var 1, 1002, var 2 y así hasta llegar a 1009, el elemento var en el índice 9. ¿Sale? Entonces, arreglos unidimensionales, su representación en memoria, pues es muy sencillo. Matrices. Las matrices se trata de arreglos bidimensionales. Como tal, pues tienen dos índices. Se trata de manera lógica como un arreglo de arreglos. Si yo tengo un arreglo bidimensional, en realidad lo que maneja la computadora es un arreglo de arreglos. Es el caso más sencillo de arreglos multidimensionales y tiene diversas aplicaciones computacionales, como por ejemplo la computación gráfica, el modelado de elementos se realiza con matrices. Algunos grafos también se pueden modelar con matrices y bueno, hay algunas otras cosas que se pueden aplicar con matrices. Ojo, si lo quieren aterrizar a una representación gráfica, su representación gráfica se realiza con una tabla en la que los renglones corresponden al primer índice y las columnas corresponden al segundo. Los renglones corresponden al primer índice y las columnas al segundo. Eso quiere decir que si yo declaro un arreglo bidimensional y le pongo dos índices, uno de 4 y otro de 3, si lo quiero representar en una tabla, voy a tener 4 renglones y 3 columnas. O sea, tendría algo así. ¿Están de acuerdo? El primer índice que aparezca son los renglones. Aquí están los renglones. Y el segundo índice son las columnas. Aquí están las columnas. ¿Sale? Luego, entonces, si yo tengo un arreglo bidimensional de 5 por 5 y le llamo A, tendría una tabla de 5 por 5. Y estamos de acuerdo que yo puedo inicializar o almacenar algunos elementos para mi arreglo A. Ahora, ¿cuál fue la instrucción para almacenar el 80? Esta fue la instrucción para almacenar el 80. A ver, ustedes díganme. Esta fue la instrucción para almacenar el 80. ¿No? ¿Quién dijo que no? ¿Por qué no? A ver, entonces esta fue la instrucción para almacenar el 80. Ok, pues como la mayoría, o como espero que todos hayan pensado, la primera, pues no fue la instrucción para el 80, porque dijimos que el primer índice es los renglones y el segundo índice las columnas. Y la segunda, pues la segunda tampoco fue la instrucción correcta para almacenar el 80. Bueno, y entonces, ¿por qué no? ¿Cuál es la instrucción o por qué no? Ah, pues porque desde el principio dijimos que los índices de un arreglo se empiezan a contabilizar en 0. No importa de cuántas dimensiones sea el arreglo, los índices se tienen que empezar a contabilizar en 0. Y si yo digo que es de 5 por 5, los índices tanto en los renglones como en las columnas tienen que ir de 0 a 4. Entonces, ¿cuál fue la instrucción para almacenar el 80? A
en el renglón 1 y en la columna 2. Esa sí fue la instrucción para almacenar el 80. Ahora, en la instrucción A1.4, ¿qué se almacena o qué se almacenó? Espero que a estas alturas sea claro para todos que lo que se almacenó ahí fue el 100. De mi arreglo, en los índices 4,4 igual a 200, vamos a jugar a Battleship, ¿dónde iría el 200? ¿Iría aquí? ¿Iría acá? ¿O iría aquí? Ahí va el 200. ¿Están de acuerdo? Y finalmente, si yo digo A31, ¿dónde va el 33? ¿Iría aquí? ¿Iría acá? Dice, el primero es los renglones, entonces nos vamos al renglón 3, el segundo es las columnas, nos vamos a la columna 1, ahí va el 33. ¿Sale? Queda claro cómo acceder a los índices y a las posiciones de un arreglo bidimensional. Muy importante no olvidar que se trata del índice, siempre tiene que empezar con 0, ¿sale? Ok, muy bien. ¿Qué es lo que ocurre con los arreglos bidimensionales en la memoria? Dado un arreglo bidimensional, en la memoria se almacena ordenando primero los renglones y después las columnas. Esto quiere decir que si tenemos un arreglo de 3x2 y lo inicializamos de esta manera, bueno, primero que nada estamos de acuerdo que se trata de 3 renglones y 2 columnas, y de acuerdo a los índices que están llenando en ese ejemplo, están de acuerdo que se llenaría de esta manera: renglón 0, columna 0,50, renglón 0, columna 1,60 y así sucesivamente. Esto en memoria se ve de manera consecutiva, pero la manera es primero renglones, 50, 60, y ya que nos fuimos a un renglón, después las columnas, primera columna, segunda columna. Después el siguiente renglón, primera columna, segunda columna, después el siguiente renglón, primera columna y segunda columna. Luego, entonces, en memoria, este arreglo se ve de esta manera. ¿Sale? Y bueno, continuando en la evolución de los arreglos, pues después seguirían los arreglos multidimensionales. Los arreglos pueden tener cualquier cantidad de índices, cualquier cantidad de dimensiones. Cada una se representa con un nuevo índice. Y no es posible, algo importante que pudiera causar confusión, no es posible combinar tipos de datos entre los diferentes índices de un arreglo. Es decir, si mi arreglo es de 3 dimensiones, no se vale que unas sean enteros y otras sean caracteres y otras sean flotantes. No, ¿sale? Una de las primeras reglas que dijimos acerca de los arreglos es que todos los elementos deben de ser del mismo tipo. Por lo tanto, no es posible combinar tipos de datos. ¿Cómo se declaran? Bueno, ojo, la declaración es poniendo entre corchetes cada uno de los índices. Si alguien lo quisiera hacer de esta manera, pues es un error. En alguna ocasión vi que lo estaban intentando hacer así en una práctica y bueno, pues eso marca un error. ¿Sale? Si tengo 3 dimensiones, pues sería de esta manera, y si tengo 4 dimensiones, sería de esta manera. Ahora, ¿cómo se representa un arreglo cómo se hace el dibujo de un arreglo de 3 dimensiones? Uno de 2 se pudo hacer con una tabla. Uno de 3, por ahí dicen que se puede representar como si fuera un cubo. ¿Y creen que se pueda dibujar en el pizarrón un arreglo de 5 dimensiones? ¿De 4? ¿Vieron la película de Interestelar cuando entra al Tesseract, a la quinta dimensión? Entonces necesito ver Interestelar para poder dibujar un arreglo de 5 dimensiones. Bueno, pues vamos al pizarrón y les voy a demostrar cómo sí se puede dibujar un arreglo de 5 dimensiones. Ah, está loco, maestro, eso es imposible. Pues vamos al pizarrón para poder intentarlo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos dibujar en el pizarrón un arreglo? Vamos a empezar con lo sencillo, un arreglo de 3 dimensiones. Vamos a poner int par de 2, 3,
y 4. Ojo, acuérdense que mencionamos que cuando se trata de un arreglo bidimensional, el primer índice se trata de los renglones y el segundo se trata de las columnas. No importa cuántas dimensiones tenga nuestro arreglo, las últimas dos siempre van a ser renglones y columnas. Así tenga 5, 6, 10, no importa cuántas dimensiones que tenga, las últimas dos son renglones y columnas. Ahora, por ahí decían que para representar un arreglo tridimensional es necesario dibujar un cubo, pero no, en realidad es muy sencillo representarlo, ya que acuérdense que, por ejemplo, cuando armamos un cubo con papel o con cartón, pues primero lo dibujamos en un plano, luego lo recortamos y ya luego armamos la estructura. Pero entonces, cuando tenemos un arreglo de 3 dimensiones, en realidad lo que hacemos es que la primera dimensión que aparece corresponde a un plano. La segunda dimensión corresponde a los renglones y la tercera corresponde a las columnas. Entonces, pues primero dibujamos esto, que es 3 renglones y 4 columnas. Ahí está, 3 renglones y 4 columnas. Pero como la primera dimensión nos dice que hay 2 de estos, pues lo único que hay que hacer es dibujar otro en la parte de abajo. Y de esta manera podemos dibujar un arreglo tridimensional. Si aquí fueran 3, pues aquí abajo dibujamos otro. No importa. ¿Están de acuerdo? Ahora, este sería el plano 0 y este sería el plano 1. Renglón 0, 1, 2, renglón 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Entonces, si alguien me dice R 1, 0, 1 igual a 30, ¿en dónde tiene que ir el 30? Ustedes díganme, ¿dónde va el 30? ¿Cómo localizamos el lugar donde se ubica el valor 30? Para localizar el 30, primero nos vamos al plano 1, que es este de acá, al renglón 0, que es este de aquí, y a la columna 1, que es esta de acá. Por lo tanto, aquí iría el 30. Y de esta manera podemos acceder a cualquiera de los índices que se plantean en nuestro arreglo de 3 dimensiones. Y bueno, ahora vamos a alocarnos. ¿Cómo podríamos dibujar en el pizarrón un arreglo de 5 dimensiones? Es imposible dibujar en el pizarrón un arreglo de 5 dimensiones. Hay que entrar al Tesseract de Interestelar para poder entrar a la quinta dimensión. Pues no hay necesidad de nada de eso. Recuerden, no importa cuántas dimensiones tengamos, las últimas dos son renglones y columnas. Por lo tanto, nos dicen que son 2 renglones y 5 columnas. Lo voy a dibujar pequeño para que quepa. Pero aquí tenemos 2 renglones y 5 columnas. Y entonces ya tenemos las primeras 2 dimensiones, 2 renglones y 5 columnas. Y nos dicen que hay 4 planos que son de 2 renglones por 5 columnas. Entonces hay que dibujar esto 4 veces. Ahí está 1, 2, 3 y 4. Y ya llevamos 3 dimensiones. Para la cuarta dimensión están de acuerdo que nos dicen que hay 3 veces 4 planos de 2 renglones por 5 columnas. Quiere decir que hay esta estructura 3 veces. Bueno, pues vamos a dibujarla 3 veces. Aquí está una. Y vamos a dibujar una segunda. Y aquí vamos a dibujar una tercera. Y ya tenemos 4 dimensiones. Tenemos 3 superplanos de 4 planos. O sea, este es el superplano 0. Este es el superplano 1. Y este es el superplano 2. De 4 planos. 1, 2, 3, 4. Entonces todos estos van a ser el 0, 1, 2 y 3. De 2 renglones por 5 columnas cada uno. Y para ir a la quinta dimensión, ¿están de acuerdo que nos están diciendo que son 2 de estas cosas?
Por lo tanto, yo podría, si tuviera más pizarrón, copiar todo esto aquí, volverlo a copiar acá, y ya tendría un arreglo de 2 por 3 por 4 por 2 por 5. No me va a caber muy bien, pero igual lo voy a intentar dibujar. De este lado, la copia de lo que tenemos aquí. Y bueno, lo prometido es deuda. Aquí está un arreglo de 5 dimensiones dibujado en el pizarrón. Otra vez, vamos a revisar las dimensiones de mi arreglo. Tengo dos, llamémosle ultra mega planos. Este es el ultra mega plano 0 y este es el ultra mega plano 1. Tengo 3 hiperplanos. Entonces, esos tres están en verde, 0, 1, 2 de un lado y 0, 1, 2 del otro lado. 4 planos, aquí está, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Y todos esos de 2 renglones por 5 columnas. Y ya está. Ahí está un arreglo de 5 dimensiones. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen que vamos a ponerle 1, 1, 1, 1, 1 igual a 5. ¿Dónde va el 5? ¿Dónde iría el 5? A ver, vamos a buscar dónde iría el 5. Primera dimensión, nos vamos al 1. Segunda dimensión, de acuerdo a lo que dibujamos, este sería el 1. Tercera dimensión, este sería el 1. Y después renglón 1, columna 1. Entonces aquí iría el 5. ¿Están de acuerdo? Si alguien no lo ve, pueden volver a checarlo y tratar de hacerlo con más calma. Ahora, por ejemplo, si aquí pongo un 40, ¿cuál es la dirección o la instrucción que se usó para llegar al 40? Vamos a hacerlo ahora al revés. ¿Cómo llegamos al 40? Pues bueno, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 dimensiones igual a 40. ¿Cómo llegué al 40? Bueno, pues primero estamos en la primera dimensión en el índice 0. De la primera dimensión estamos en el 0. De la segunda dimensión que está en verde, el 40 está a la altura del número 2. De la siguiente dimensión que son los planos, el 40 está a la altura del 1. Por lo tanto es un 1. Después ya nada más buscamos renglón y columna. Renglón 0, columna 0. Por lo tanto, en 0, 2, 1, 0, 0 está nuestro 40. Preguntas, hagan apuestas con sus amigos y díganles cuánto a que te dibujo un arreglo de 5 dimensiones en el pizarrón o en la hoja de papel. Ahora bien, no importa de cuántas dimensiones sea nuestro arreglo, esto, si se llega a almacenar en memoria, se almacena de forma consecutiva. ¿Sale? Bueno, espero haya quedado claro y si no, pues pueden preguntar las dudas con toda confianza. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar. Fue agotador dibujar arreglos de 5 dimensiones. Bueno, entonces, ¿por qué es importante? Bueno, en realidad en las aplicaciones reales casi nunca van a tener que hacer un arreglo de más allá de 3 o cuando mucho 4 dimensiones. Pero bueno, es importante que sepan que lógicamente sí se puede. En la computadora se pueden crear arreglos de las dimensiones que sean y eso también algo importante de considerar. No importa cuántas dimensiones tenga un arreglo, su almacenamiento en memoria siempre es consecutivo. La computadora siempre lo va a almacenar de manera consecutiva. Y el acceso individual a cada uno de los elementos se realiza utilizando todos los índices. Es decir, que si yo tengo un arreglo de 5 dimensiones y quiero acceder a un dato en particular, pues tengo que referenciar ese dato con los 5 índices que conforman ese arreglo. ¿Sale? Entonces, para simplificar esta idea de la memoria, si yo tengo un arreglo de 3 dimensiones que yo inicializo con esos elementos, ¿cómo sé que esta inicialización está bien? Bueno, pues si yo multiplico 2 por 2 por 3, pues ahí son 4 por 3, 12 elementos. Y aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 elementos. ¿Sale? Entonces mi arreglo de 3 dimensiones es válido. Creo que a estas alturas ya podrían dibujar la representación gráfica de este arreglo. Háganlo ahí en su cuaderno. Pero mientras ustedes los dibujan, yo les platico que ese arreglo de 3 dimensiones, su representación en memoria es de manera consecutiva.
Primero, el plano de hasta afuera, después los renglones y después las columnas. Y casualmente su representación en memoria se asocia en el mismo orden en el que lo inicializamos. Y bueno, esto nos lleva al siguiente punto, ¿cómo se inicializan los arreglos multidimensionales? Lo que habíamos hablado de inicializar arreglos, ¿cómo aplica en multidimensionales? Bueno, pues existen dos alternativas para arreglos multidimensionales. La primera es poner todos y cada uno de sus elementos de manera consecutiva, y la segunda es poner llaves de acuerdo a lo que nosotros como humanos lo agrupamos lógicamente. En este caso, si me dice que son 3 renglones y 5 columnas, podemos poner un conjunto de llaves para cada renglón. Primer renglón, 1, 2, 3, 4, 5. Segundo renglón, 6, 7, 8, 9, 10. Tercer renglón, 11, 12, 13, 14 y 5. En mi opinión, creo que es más fácil inicializarlos de la manera 1. Pero bueno, si alguien necesita usar llaves para poderlo visualizar, el compilador lo único que va a hacer es ignorar todas tus llaves y va a tomar en cuenta solo los elementos. Pero acepta que le pongas llaves para que tú lo puedas organizar de mejor manera. Un arreglo de 2x3x3 se puede inicializar de manera consecutiva o se puede inicializar con unas llaves para el primer plano y otras llaves para el primer plano, y en cada plano 3 renglones por 3 columnas. ¿Sale? Si esto se les hace muy enredoso, pues traten de capturar esta pantalla y analizarlo más adelante con calma. Ahora bien, ¿qué pasa si yo mando a imprimir multidimensional 4 en la posición 1, 1, 1? Bueno, pues eso, con lo que practicamos hace rato, ya lo saben hacer. Sería el renglón, el plano 1. El plano 1 sería el segundo, porque el de arriba es el 0 y el de abajo es el 1. Renglón 1, renglón 0, renglón 1, columna 1. Entonces, estaríamos hablando de que este es el 28. ¿Sale? Nuevamente, si alguien no lo ve, les sugiero hacerlo con más calma. Ok, bueno, el último punto para terminar nuestra cansada sesión del día de hoy es el manejo práctico de arreglos. ¿Están de acuerdo que es muy engorroso si yo tengo un arreglo de 3 dimensiones o de 2 dimensiones, estar leyendo y estar escribiendo uno por uno de los elementos? En la programación no se hace así, a menos que quieras acceder a un elemento en particular para una situación en particular. En la vida real no se hace así, en la programación no se hace así. ¿Cómo se hace el manejo práctico de arreglos? Pues muy fácil. Tanto para lectura y escritura es más sencillo de realizar con ciclos de repetición y en particular con ciclos for. El inicio, para poder hacer correctamente el manejo de arreglos con ciclos for, el inicio y fin de nuestro ciclo debe coincidir con los índices que se modifican. Es muy importante tener cuidado con los índices, ¿no? Entonces, si yo tengo un programa con un arreglo de 100 elementos, pues yo puedo acceder para leer o escribir esos 100 elementos con un ciclo for que vaya de 0 a 99, y yo puedo usar la variable de iteración del for, que es i, para la posición de mi arreglo. Normalmente se usa la variable de iteración para especificar la posición del arreglo. ¿Sale? Ok. Para arreglos de 2 o más dimensiones se utilizan ciclos anidados, tanto en la lectura como en la escritura de los elementos. Y de aquí lo importante que tienen que tener claro es que el ciclo externo se refiere al primer índice, ahora sí que tal vez está mal dicho esto, pero el ciclo más externo se refiere al primer índice que aparezca, y el ciclo más interno se asocia con el último índice que aparezca. Entonces, si yo tengo un arreglo de 4x2, yo lo inicializo y ahora lo quiero imprimir, pues para imprimirlo tendría que primero poner en el ciclo de afuera lo que corresponda al primer índice. Acuérdense que es menor que 4 para que solo llegue a 3 y tenga el índice 0, 1, 2 y 3. Y el de adentro, pues menor que 2 para que sea 0 y 1. ¿Sale? Pero entonces el ciclo for de afuera corresponde al primer índice, que es 4, y el ciclo for de adentro corresponde al segundo índice, que es 2. ¿Sale? Les recomiendo que empiecen a practicar con arreglos, porque de aquí va a salir su primera práctica. En todo lo que hemos visto el día de hoy va a salir su primera práctica. Y bueno, ya para cerrar, lo esencial en arreglos, ¿qué aprendimos hoy? Lo que hay que poner el foco de lo del día de hoy,
Todos los elementos de un arreglo son del mismo tipo, int, float, perro, del tipo de dato que sea, todos los elementos de mi arreglo son del mismo tipo. Son estructuras estáticas, quiere decir que una vez definido su tamaño no se puede modificar. Pueden tener n dimensiones, no hay límite en las dimensiones o índices que puede tener un arreglo, y se almacenan en localidades de memoria consecutivas. Además, 2 puntos más para cerrar con los arreglos. El primer valor para el índice de un arreglo siempre es 0. Muy importante, el primer valor para el índice de un arreglo siempre es 0. Y el manejo práctico de arreglos se realiza mediante ciclos de repetición, en particular ciclos for. Felicidades, ahora son expertos en arreglos y ahora solo falta que sigan practicando. Entonces, pues por hoy le dejaríamos aquí. Muchas gracias. Por favor, manden todas sus dudas. Yo creo que ahora sí debe haber bastantes. Gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego.